Cargado de la palabra en el día de hoy. Pero Dios, iglesia, Dios les bendiga. Qué bendición tenerles en este lugar, amén. ¿Qué tal si nos tomamos un momento más para darle gracias a Dios, para adorarle, para exaltarle con todo el corazón? Bendiga el nombre del Señor en esta preciosa noche. Gracias, Rey del cielo, por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia derramada, Señor, sobre nosotros, Dios. Te bendecimos en esta noche, declaramos que es una noche maravillosa, una noche poderosa, una noche, Señor, donde tu presencia, Dios, llena este lugar de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, Señor. Declaro, Padre, sobre cada persona que está en este lugar, que eres tú, Señor, quien habla a cada corazón, a cada vida, que tu palabra llega, Señor, cumple el propósito por el cual hoy, Señor, es lanzada, Padre, es predicada, Dios. Gracias te damos, Dios. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos, hoy entramos delante de tu presencia, Señor, para decirte, Dios, que llenamos, Señor, tu trono, Señor, de alabanza, Padre. Llenamos tu trono de adoración con un corazón agradecido delante de ti, Señor. Y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. ¿Qué tal si le decimos una vez más? Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, proclamarte, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, adorarte, exaltarte y bendecirte, Dios. Toda la gloria es para ti, Señor, toda la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablarles, o he colocado por título a esta enseñanza en esta noche: no te bajes del propósito. A veces mantenerse en un propósito, y no solamente estoy hablando, o no voy a hablar solamente aquí del propósito de Dios, ¿no? Todos tenemos un propósito, y claro que es importante el propósito que Dios nos da, lo que ha dicho Dios de nosotros, pero también hay que tener en cuenta que todos, de alguna u otra manera, en nuestra vida colocamos propósitos, y esos propósitos son deseos, son anhelos, son sueños que vamos construyendo, pero que a veces perdemos, ¿sí? Que a veces perdemos en nuestra vida normal, cotidiana, y también el propósito de Dios que Él nos ha dado, también a veces lo perdemos y nos bajamos de ese propósito. Y hoy quiero precisamente hablar de un hombre que quizás no hizo muchas manifestaciones, pero que sí tuvo claro el propósito por el cual Dios le había mandado y el propósito por el cual había nacido, y es Nehemías, ¿sí? Nehemías es un hombre, si quiere ubíquese en Nehemías capítulo 6. Vamos a estar ahí, Nehemías capítulo 6, versículo 1. Pero hablemos un poco de Nehemías. Nehemías es un hombre que está en aquel momento juntamente con el pueblo, ¿sí? En la esclavitud, en el exilio, ¿sí? Gobernados por reyes paganos. Pero Nehemías
tenía la oportunidad o tuvo la oportunidad de ser servidor de aquel rey en aquel momento. Tenía, por decir así, una buena posición, sí, un buen lugar que Dios le había permitido tener. Pero quizás Nehemías podía haber dicho: este es el propósito, esto es lo que Dios, el lugar donde Dios me colocó, hasta aquí debo de llegar, no quiero nada más. Pero si leemos la historia de Nehemías, todos los capítulos que hay en el libro de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías ora por el pueblo. Es un hombre de oración, hay que tenerlo en cuenta, sí, porque Nehemías es un hombre de oración que habla con Dios, que permanece en la presencia de Dios. Y este hombre, en algún momento orando, ¿cierto?, viene a su corazón el propósito, el deseo de nuevamente levantar, ¿qué? Los muros del templo, ¿sí? Y cuando Nehemías va con ese propósito, que primero ora a Dios, que Dios lo coloca, ¿cierto?, que se abren todas las puertas, ¿sí? Va y comienza, ¿qué? A ejecutar el propósito. Nehemías tenía una misión dada por Dios: reconstruir los muros de ¿qué? De Jerusalén. Cuando la obra estaba avanzando, sus enemigos intentaron distraerle y hacerle abandonar lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había entregado. Nehemías entendió algo fundamental y ahorita lo vamos a ver: no podía permitir que las personas determinaran el rumbo de su propósito. Y de su historia podemos aprender hoy dos cosas bien interesantes. Y esta historia o esta enseñanza, vamos a ver solamente dos puntos, pero que son muy importantes para mantenerse en el propósito en la vida, ¿sí? Nehemías entendió que no importaba las personas que tuviera a su alrededor, que no importaba lo que dijeran las personas, que no importaba qué tantas invitaciones le hacían las personas. Él entendió que tenía un propósito claro, que tenía que cumplirlo, que sí o sí era su labor y la iba a hacer. Porque además de tener un propósito, Nehemías tenía un anhelo y un deseo por lograrlo. Y sabes, cuando tú tienes un propósito en la vida, debes de tener el anhelo y el deseo para hacerlo cumplir. Por eso a veces en la iglesia perdemos los propósitos y en Dios perdemos los propósitos, porque perdemos el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben? Yo conozco de muchas personas que llegan a la iglesia, que hacen parte del ministerio, y cuando llegamos muchas veces a la iglesia y comenzamos a ser parte de un ministerio y a servir, hay un fuego en nosotros que nos aviva, que nos anima, ¿cierto? De orar, de ir, de leer la palabra de Dios, de servir, ¿cierto? De decir: aquí estoy, yo quiero. Pero a medida que va pasando el tiempo, el fuego se agota, el anhelo y el deseo se agota, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los demás lo hacen de esa manera, entonces yo no puedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quizás los demás me están diciendo que no es posible. ¿Por qué? Por lo otro, por esto, por lo demás, y perdemos el anhelo y el deseo por cumplir el propósito. Yo no sé si usted sea una de esas personas que hoy que pueda decir: sí, he perdido el propósito, he perdido el anhelo, he perdido el deseo, ¿cierto? Sí, sirvo, pero sirvo porque quiero, porque ya me comprometí, porque tengo que cumplir, ¿cierto? Pero no lo hace con ese anhelo y ese deseo que realmente con el que usted inició, ¿sí? Y aquí vemos un hombre, Nehemías, que algo que lo caracteriza realmente es que tenía el anhelo y el deseo por cumplir el propósito que tenía, ¿sí? Y cuando uno tiene el anhelo y el deseo por cumplir el propósito que uno quiere, ¿sí?, se olvida de todo lo demás. Los deportistas es un ejemplo claro. Cuando un deportista tiene algo claro, una meta, el mundial, los olímpicos, ganarse una medalla de oro, qué sé yo, siempre olvidan absolutamente todo, ¿sí? El baile, la rumba, la comida, el trago, las mujeres,
lo dejan los deportistas porque tienen que un objetivo claro. Sí, no importa lo que le digan, él tiene un objetivo claro. Y cuando usted entiende que el propósito que Dios le ha dado, que el propósito que usted mismo se ha trazado en la vida, usted anhela y desea lograrlo, entiende que tiene que dejar lo demás. Entiende que no puede escuchar otras voces. Entiende que no puede estar pensando en otras cosas o en otras situaciones diferentes. Pero acá hay un problema, que como seres humanos no aguantamos muchas veces las cosas que llegan. Qué tan difícil es lograrlo. Porque el problema del ser humano, ¿sabe cuál es? Siempre va a ser, es que queremos empezar hoy la dieta y mañana estar delgados. Ese es el problema, ¿sí? El problema del ser humano es que hoy quiere empezar a hacer ejercicio y mañana verse muy bien, ¿sí? El problema del ser humano es que hoy quiere empezar un negocio y mañana ser multimillonario. Y entonces, como a veces queremos eso, olvidamos que para alcanzar el propósito, que para alcanzar una meta, se necesita de tiempo, se necesita de dedicación. Y vamos a ver que Nehemías, y si usted lee la historia de Nehemías es tan increíble y fue tan, aquel hombre pudo lograr llevar ese mismo espíritu, ese mismo deseo en otras personas, que dice la palabra de Dios, si quiere lo puede leer en los primeros capítulos, que ellos iban edificando el muro, pero como había tantas personas en contra de eso, entonces mientras edificaban, dice que tenían que la espada. Ahora, leamos el capítulo 6, versículo 1 de Nehemías. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había, está hablando Nehemías, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Verso 2: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Verso 3: y les envió, está hablando Nehemías, y dice que él les envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. ¿Cómo le respondió? Yo hago una gran obra, no puedo ir. Diga conmigo, Nehemías tenía claridad. Hay un comentarista deportivo que cuando narra, o un narrador deportivo, dice: estás nítido. Y estar nítido, lo que dice o quiere decir quizás ahí cuando está narrando, es que tuvo tanta claridad el jugador que pudo hacer el gol. Y Nehemías tenía tanta claridad que le dijo: no puedo ir porque estoy haciendo una obra muy importante. ¿Cuántos de nosotros hacemos como Nehemías en la vida? Yo sé que a veces es difícil, ¿sí? Saben, muchas de las cosas que nosotros a veces queremos o logramos, a veces las detenemos o las basamos en otra persona, ¿sí? Y eso es un problema grandísimo. Una vez conversando con un compañero de la universidad, se le murió el hermano muy joven, y él amaba a su hermano, o ama a su hermano, ¿sí? Y contándome pues la historia y demás, él decía: yo solamente tengo un propósito, yo estudio por algo, por una sola cosa, y es mi deseo, y es porque se lo prometí a mi hermano. Entonces me saltó la duda, porque él me dijo: yo no sé cuando me gradúe cuál sea mi propósito.
Y claro, está bien a veces uno levantarse y decir: hoy yo me levanto por mis hijos, a trabajar, porque necesitamos, por mi esposo, y está bien, claro, hay personas que te motivan, hay personas que te ayudan, hay personas por las cuales tú te levantas todos los días y dices: por mi mamá, yo estoy luchando, tal cosa, y está bien, ¿cierto? Pero la pregunta sería: ¿usted tiene un propósito claro, un propósito propio por usted, por su vida, por lo que quiere? Porque puede que mañana se muera X o Y persona, ¿cierto? Quizás sus hijos no estén, su mamá, su papá, y la pregunta sería: ¿y cuál es su propósito entonces? ¿Será que usted puede seguir luchando en la vida, ¿cierto? Para lograr cosas, ¿sí? Para seguir luchando. En estos días teníamos una reunión con el pastor, con todo el grupo del trabajo, el domingo, en el tiempo de primicias, y él decía algo, y es: hay que trascender, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará cuando no esté el pastor? Entonces ya se acabó el propósito del ministerio Vida de Éxito. Porque claro, porque veníamos por el pastor, porque el pastor era el que predicaba, porque el pastor era el que jaloneaba, porque el pastor era el que decía, porque el pastor era tal cosa, tal lo otro, pero ya no está. ¿Se va a acabar el propósito? ¿Por qué está usted aquí? Sería la pregunta. Y quizás usted y yo muchas veces hemos perdido el propósito. No sabemos para dónde vamos. Recuerdo una vez cuando uno se apega tanto a las personas, a veces es difícil cuando se es separado, ¿sí? Muy jovencito, yo estando en el ministerio aquí en esta iglesia, teníamos un grupo, había una persona que para mí era importante en aquel momento, una jovencita que ministraba. Y en aquel momento teníamos una actividad de jóvenes, estaba preparando un retiro de jóvenes, un campamento de jóvenes y demás. Pero en aquel momento algo pasó, algo sucedió, el papá decidió irse de la iglesia con sus hijos y demás, y quedé yo. Y eso me marcó. Entonces a veces las personas me preguntan, o mi esposa muchas veces me pregunta: ¿por qué no demuestra ese dolor cuando la gente se va, se separa? Y digo, y entiendo, y aquel momento me marcó tanto en la vida, porque yo pensaba, cierto, que aquella jovencita, cierto, con la que siempre trabajé, con la que quizás teníamos muchas historias, muchos sueños para alcanzar el ministerio de jóvenes, de hacer cosas, fue separada, cierto, algo en mi corazón se separó, ¿sí? Pero desde ahí entendí que hay que seguir, y que siempre cada quien tendrá un propósito en la vida, que hay que seguir luchando. En aquel momento me dicen: pues sigue usted. Sigo yo fui, a mí me tocó entonces organizar el campamento juntamente con los pastores que habían en aquel momento y demás, pero tocaba continuar, porque hay un propósito. Porque aunque usted hoy no entienda por qué aquel persona se va por X o Y motivo, hay un propósito en su vida, y quizás no solamente en su vida, en la vida de las personas que también se van, hay un propósito, ¿sí? Pero hay que seguir deseando y anhelando lograrlo. Esta iglesia tiene un propósito, y hablando una vez con el pastor le decía: si hay algo claro en mi mente, cierto, y lo tengo aquí, es que esta iglesia tiene una misión y una visión. Yo no sé si usted se la conoce o la sabe o la ha interiorizado, pero si hay algo aquí en esta iglesia, allá atrás está la visión y la misión de esta iglesia. Si usted la lee, hay una característica, y es formar y edificar casa para Dios. Y aquí estamos hablando de un hombre, Nehemías, que estaba edificando precisamente con un propósito claro, ¿sí? Con algo que Dios le había mandado. Y el primer punto para tocar es: no permita que las personas te saquen de tu propósito. No permita que la gente lo saque de su propósito. Cuando estaba más joven, el texto que más las personas dentro del ministerio me decían y me citaban es: no tengas en poco tu juventud. Ahora no es que esté muy viejo, ¿no? Pero ya he aprendido algunas otras cosas y demás, ¿sí? Pero no permita que nadie te saque de tu propósito.
A los jovencitos que están aquí muchas veces les van a decir: usted no sabe, creo que el pastor tiene una historia, la ha contado muchas veces, ¿cierto? De aquel pastor que lo quiso menospreciar en alguna actividad, ¿sí? El pastor estaba muy joven. Pero escúcheme bien, no hay que permitir que las personas nos saquen del propósito. No hay que permitir. Cuando usted permite que la gente lo saque del propósito, realmente usted comienza a enfriarse. Comienza a dejar de orar, comienza a desanimarse. Y aquí Nehemías no está permitiendo que nadie lo saque de su propósito. Lo llamaron, pero él dijo: yo hago una gran obra y no puedo ir. Y cuando estaba preparando la enseñanza, recordaba, creo que ya lo había dicho, a un hombre que en algún momento predicaba y escuchaba esa prédica y él decía que cuando él quería ir a alguna cosa o alguna actividad o algún evento o hacer algo diferente a lo que Dios le había mandado, él contaba y decía: Dios siempre me decía, porque él decía, no, el predicador habla y dice: Señor, ¿por qué tal persona puede? ¿Por qué las otras personas pueden ir, pueden venir? Y el Señor siempre le decía: ellos sí, tú no. Y cuando la preparaba lo recordaba, porque aquí quizás toda la gente podía haber hecho muchas cosas, el pueblo podía haber hecho muchas cosas, pero Nehemías entendía que ellos podían, pero él no, porque tenía un propósito. Saben, podemos pensar muchas veces, ya lo decía, si esas personas no están, no puedo continuar. Si no me apoyan, entonces me siento abandonado. Si no me reconocen, entonces no valgo. Y sí que pasa. Creo que el pastor en estos días decía acerca de la esposa y el esposo, ¿no? Del reconocimiento, de a veces siempre estar pensando de que el esposo o las personas tienen que avalarlo a uno, ¿no? Y cuando uno siempre está buscando que alguien lo avale, es porque no tiene un propósito claro y un destino claro. ¿Sí? Yo lo decía en una prédica, no estoy diciendo que esté mal, pero casi siempre uno ve que en las relaciones matrimoniales la esposa viste al esposo. ¿Sí? Normalmente eso pasa, eso se ve mucho. Y yo aprendí algo y siempre lo he utilizado, y es: si yo me siento cómodo, está bien. ¿Sí? Y yo le digo a mi esposa: tranquila, ¿usted cómo se siente? ¿Bien, cómoda? Sí, está bien. No, pero es que como que tal cosa. Bueno, quíteselo, cámbiese, porque usted ya se siente indispuesta, siente que la ropa no le queda bien, pues usted ya sabe que no le queda bien. Pero a veces siempre estamos mirando: ay, que el otro me diga qué hermoso que estás. ¿Sí? Y yo siempre que me miro al espejo me doy ánimo y digo: estás increíblemente hoy, Brian. Te ves muy bien. Y no es porque mi esposa me mantiene diciendo que estoy hermoso, sino que porque yo entiendo que me luce lo que me coloco. Y cuando uno entiende que usted no tiene que ser avalado por nadie para continuar en su propósito, usted anhela y desea seguir hacia el camino. Saben, en Proverbios capítulo 29 versículo 25, si me lo pueden colocar en la pantalla y me pueden ir teniendo listo el video, les agradezco. Proverbios 29 dice la palabra del Señor: cuando usted tiene temor, el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando usted tiene miedo de hacer las cosas, difícilmente lo va a lograr. No es que a mí no me dé temor las cosas, o no es que no tenga miedo, pero entiendo que si dejo que el temor se apodere de mí, no voy a poder saltar nunca. Ustedes han visto la película, creo que
Se llama, una película mexicana, se me olvida el nombre, Padre por accidente, no se aceptan devoluciones. Esa película es interesante porque el protagonista de aquella película lucha con un temor que le inculcó, que le inculcó, no, un temor que su padre, ¿cierto? Que su padre le transmitió, y era tirarse desde muy alto. Sí, entonces cada vez que él se tiraba muy alto, porque es una película donde él es el doble de las películas, ¿cierto? Y las escenas de dobles, de tirarse desde muy alto y hacer cosas que pueden salir mal, ¿cierto? Cada vez que él se tira de algo muy alto siempre ve lobos que lo están esperando, ¿sí? Porque el papá, o él veía a su papá como un lobo. Y esta película es muy interesante porque cada vez que él tenía estas situaciones, siempre tenía en su mente algo que lo ayudaba, y era su hija, ¿sí? La hija que él había criado, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende que los temores, no es malo tener miedo, ¿sí? Creo que todos lo hemos sentido, como seres humanos lo sentimos. El dilema del miedo es que usted se llene tanto de temor, que es lo que dice el proverbio, ¿cierto? De tener tanto miedo que deje que lo ate, ¿sí? Pero cuando usted sale de ese temor, confía en Dios, entonces dice la palabra de Dios que será ¿qué? Exaltado. Tu propósito no depende de qué, tu propósito no depende de quién se quede, depende de quién te llamó. ¿Usted sabe quién lo llamó? ¿Usted se ha conquistado la llamada de Dios? Cuando usted entiende quién lo llamó, entonces en Juan capítulo 4 versículo 34 Jesús dice algo bien interesante. Juan 4:34, precisamente en la historia de la mujer samaritana, los discípulos le preguntan algo, ¿cierto? Y Jesús responde: mi comida es que haga la voluntad del que ¿quién? Del que me envió. Y sigue diciendo: y que acabe ¿qué? Su obra. Porque los discípulos estaban preguntando si le habían traído de comer. Y él dice: sí, él tiene que ¿qué? Él sabe quién lo llamó. Cuando usted sabe quién lo llamó, cuando usted sabe quién va con usted, entonces los temores se tienen que ir. Yo en este momento estoy en un proceso educativo donde estoy haciendo las prácticas y es mucha información. Cuando me dieron la inducción es mucha información, entonces cada vez que yo salía de la inducción, ¿cierto? Sin entender muchísimas cosas, me venía entonces en el trayecto hacia mi casa pensando, ¿sí? Con todos los temores, pensando, y decía: pero si no lo logro hacer, pero si no alcanzo, pero si el tiempo, pero de pronto hago mal el proceso. Y en el proceso que yo hago, las afectaciones siempre son monetarias, y esas afectaciones monetarias no son de 100 pesos, son de miles de millones, ¿cierto? Pero en todo ese proceso de pensar muchas veces en si lo iba a lograr o no lo iba a lograr, comenzaba también a entender que si Dios me colocó en aquel lugar, que si Dios abrió la puerta en aquel lugar, si me dio la oportunidad, ¿cierto?, de estar en aquel lugar, es porque también yo tenía ¿qué? La capacidad, ¿sí? Y un mes después he podido entender que aún por todos los temores que podamos tener, siempre es Dios el que te da la sabiduría y el entendimiento para lograr lo que tú necesitas. Escuche bien, no necesitan la aprobación de todos para obedecer a Dios, para hacer algo. Usted no necesita la aprobación de su familia, ¿cierto? La aprobación de todo el mundo para hacer lo que Dios, escúcheme bien, aquí estoy hablando de lo que Dios dice que haga,
¿cierto? De sus sueños, de sus anhelos, de lo que usted sabe que está bien, que es correcto. Si usted no necesita la aprobación de todo cuando Dios ya se lo dijo, ¿sí? Aquí tenemos un dilema siempre en la predicación, en el evangelizar, en el llevar la palabra a otros. Es que normalmente necesitamos tener un proceso programático para ir a evangelizar. Cuando es algo que Dios mandó y que usted debería hacer todos los días, y que si hoy se le ocurrió coger un micrófono, un parlante y sacarlo allá afuera y predicar, está bien. No necesita que todos le estén diciendo: sí, hermano, yo voy, yo sí voy, yo tal cosa, yo tal otra, o que el pastor lo esté mandando, porque ya hay un propósito, ya hay un destino, ya hay algo que Dios ordenó, sí, y hay que hacerlo. No necesitamos que todos levantemos las manos y digamos: sí, mañana, hermano, tranquilo, mañana vamos a ir. No, hágalo. ¿Sí? Si Dios te llamó, pues hay que continuar. Y es algo en lo que a veces fallamos, porque a veces estamos en el servicio y por todas las condiciones que pueden suceder, porque el pastor me regañó, porque el líder me regañó, porque no hacen como yo quiera, porque me obligan, porque esto y lo otro, ¿cierto? Y uno decide que no continuar y dejar todo tirado. Tranquilo, a mí me ha pasado, yo ya lo he hecho. Pero si hay algo que hay que entender, es que si Dios me llamó, a pesar de lo que pase, yo debo de ¿qué? Continuar. Si Dios te dio una obra, hay que construirla. Si Dios nos dio este lugar, este templo, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerlo bien. ¿Sí? Dios nos lo dio. Usted y todos nosotros aquí somos bendecidos con este lugar, ¿sí o no? Bueno, hay que seguir construyendo. Si alguno se va, pues usted ¿qué tiene que hacer? Siga. ¿Sí? Que se fue el líder, usted siga. ¿Sí? Que se fue el hermanito que yo más quería, usted siga. Que ya no está su mamá, su papá, ¿usted qué? Usted siga. No bajes, no te bajes del propósito por conservar personas. Yo creo que ese es un punto bien álgido, y yo creo que cuando se es pastor se debe entender mucho más, ¿cierto? Que uno no se baja del propósito porque el hermanito o porque Julanito no se vaya. No, pues si usted hace parte de un liderazgo y dirige un grupo, usted siga el propósito. Que el hermanito se fue y no quiso, usted siga, no se baje del propósito. ¿Sí? Y aquí es donde uno tiene que hablar de que uno no cambia, ¿sí? No cambia los principios. Porque aquí podríamos hablar de principios. Yo no puedo cambiar mis principios. Sí, yo no puedo cambiar a Cristo, ¿cierto? Por mantener a una persona. ¿Sí? Ay, no es que el hermanito da mucho y ofrenda mucho. No, tengámoslo ahí. No. Sí, hay principios claros. Por eso no nos bajamos del propósito por mantener personas. Y yo quiero, no sé hasta qué horas tengo, hasta las 8:30. Sí, voy a dedicar parte de esta enseñanza porque quiero que veamos un video. Y con este video voy al segundo punto, y es: mantén tus ojos en Dios y Él te dará fuerzas para terminar. Cuando uno tiene un propósito, lo mejor es mantener la mirada puesta en Dios. Y aquí en este video interesante, porque el papá era el que le hablaba. El papá es la que la estaba coordinando y le decía: tranquila, lleve el trote despacio, ¿sí? Vaya pasando a una, a la otra, espere, controle, ¿cierto? Olvídese del dolor en las piernas, ¿sí? Si alguna vez usted ha hecho deporte de esta manera, ¿no? Usted sabrá que llega un momento donde el cuerpo, el sistema comienza a sentir mucho dolor y el cerebro comienza a darle a usted la orden de que pare, descanse,
¿sí? Y aquí el papá le dice, no lo escuche, no escuche su cerebro, no escuche sus piernas. Y a veces cuando uno tiene un propósito, es lo que debe de hacer. No escuchar la voz de las personas que están alrededor, que te dicen no puedes, que te dicen ven, déjalo, descansa, ¿cierto? Porque a veces nos pasa, ¿sí? Y por eso cuando uno tiene la mirada puesta en Dios, así como Nehemías, así como usted ve el video, pues al final, si lo terminamos de ver, la niña gana la carrera, ¿sí? Por centímetros cuando se cae, ¿sí? Pero había un propósito, había una sola voz que hay que escuchar. Y si usted hoy ha estado escuchando en su vida voces exteriores, entienda, la única voz que debe de haber en su vida, en su mente, para cumplir los propósitos, el propósito que Dios le ha dado, para continuar en este camino, es la voz de Dios. Esa es la voz que usted debe de escuchar para alcanzar, para continuar. Nehemías ahí mismo en el capítulo 6, versículo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Nehemías, el versículo 9, dice, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Sí, cuando usted tiene la mirada puesta en Dios, Dios es el que lo fortalece. Cuando usted crea desfallecer en su propósito, entienda, Dios es el que le fortalece. Sí, no es fácil muchas veces lidiar con situaciones. No es fácil muchas veces continuar, porque sí nos cansamos, nos fatigamos. Cuando no hay resultados, cuando a veces vemos que las cosas son difíciles y que no se están dando y que se vuelven más complicadas, queremos tirar la toalla, pero ahí es donde tenemos que tener la mirada puesta en Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 2, un texto que casi siempre utilizo en las prédicas cuando hablo de propósito, cuando hablo de fe, dice que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde tiene que estar nuestra mirada. El salmista declara y dice que alzará los ojos, alzará su mirada a lo alto, ¿sí? Allá, a ese monte, ¿sí? Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de allá, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que conoce lo que Él tiene para nosotros. Porque Jeremías declara que Él tiene pensamientos de bien hacia usted, hacia mí, hacia esta humanidad. Pero hay algo que tenemos que hacer siempre, y es no perder el propósito. Me aterra mucho que las personas no se dejen usar por Dios. Estamos aquí, queremos servir, queremos ver la gloria de Dios, pero no dejamos que Dios nos use, ¿sí? Y Dios te ha llamado, no sé cuál sea tu propósito, el de servir, el de predicar, el de llevar la palabra, el de ayudar a otros, ¿sí? Pero a veces me aterra de que la gente no quiera o no se deje usar por Dios, por los temores, ¿sí? Vaya, háblele a otro, predíquele, no, yo no sé, qué pena. Ore, no, sí que menos. Cuando realmente Dios quiere usar, porque Él te llamó. Isaías 40, versículo 31, hablando de esperar, de mantener el propósito, un texto que siempre utilizamos: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez hoy usted esté cansado, tal vez alguien que esperaba que estuviera con usted ya no está, tal vez está atravesando un proceso que no entiende, pero tu fuerza no viene de las personas, vienen de parte de Dios. Y quiero terminar en Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Y escúcheme bien, si usted está aquí en este lugar es porque Dios ha empezado una obra en usted. Y le voy a decir algo, Dios no deja nunca nada inconcluso. Y si Dios le ha llamado, es porque Él va a terminar esa obra. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadidos de esto. ¿De qué tenemos que estar persuadidos? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Por eso, iglesia, hoy quiero decirle que siga perseverando, que no se canse. Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Busque su propósito, encamínese en su propósito. Si es en un ministerio, délo todo. Sirva con deseo, con anhelo. ¿Sí? No sea carga para otros, sino que vaya adelante, sino que ayude, persevere, alcance, logre. Porque así como Nehemías, que no se dejó distraer, porque es lo que querían hacer estos hombres, distraerlo y hacerle mal, ¿sí? Yo quiero invitarlo a que usted también se mantenga, continúe, no se distraiga por lo que esté pasando, por lo que esté sucediendo. El que comenzó la obra en ti, la va a terminar. No te bajes del propósito, no lo abandones, no te detengas. Sigue mirando ¿a quién? A Jesús. Tu propósito está en las manos de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor y todas las historias que hay en la Biblia, usted se puede dar cuenta que Dios siempre terminó la obra, que siempre cumplió su promesa. Y aunque el hombre muchas veces se desanimó, Dios siempre lo volvió a levantar. Cuando usted lee la historia de la humanidad en la Biblia, se da cuenta que muchas veces, aunque el hombre tenía que ser destruido, quizás por su pecado, Dios siguió apostando por esta humanidad. Y cuando usted entiende que Dios sigue apostando por usted, por mí, por esta humanidad, entonces entienda algo, es porque Dios sabe que podemos hacer algo diferente. Es porque Dios sabe que nos podemos levantar a hacer cosas diferentes. Que Dios sabe que podemos levantarnos una vez más, a hacer lo que Él ha dicho que hagamos, a cumplir el propósito por el cual Él nos tiene aquí. Y eso es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. ¿Saben por qué muchas veces, o bueno, muchas veces no, la palabra de Dios dice que siempre, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana? Y esas misericordias que son nuevas cada mañana es porque Dios siempre tiene, ¿cierto? Y está esperando que el hombre que se levante. Y esa misericordia Dios la tiene todos los días, a pesar de que no la merecemos. Muchas veces Dios siempre está allí. Por eso, iglesia, no pierda el propósito, no se baje de él. ¿Sí? Si leyéramos, a veces es complicado entender qué es propósito, ¿sí o no? Pero si quizás lo leyéramos de una manera simple, si lo leyéramos de una manera simple, lo podríamos decir: ¿qué es propósito? El propósito es la razón por la cual, es la razón por la que hacemos algo. Eso es algo simple. No divague mucho en cuál es su propósito y si es esto y lo otro. No, el propósito simplemente es ¿qué? La razón por la cual yo hago algo. La razón, el por qué usted sirve. La razón de por qué usted está aquí. Amén. Póngase sobre sus pies.